Salmo 119. Ya casi por un mes estamos estudiando, o vamos a estudiar este libro, si Dios quiere, entero, este capítulo entero del Salmo 119. Juntamente con el pastor estamos compartiendo cada 8 versículos de este Salmo. Nos vamos a ubicar en el versículo 73, que viene siendo ya la letra número 10 del alfabeto hebreo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos otro día de vivir, Padre. Pero para ti, Señor, para darte gloria. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, que tú nos dé entendimiento, conocimiento, para aprender más y más de tu palabra. Y aún viendo estos 8 versículos, Señor, que tú nos ministres profundamente, Señor, y que toda la gloria sea para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mirando en esta letra, ayúdenme si lo digo mal, dice Yod. Ahí por encima del versículo 73 hasta el versículo 80. Mientras meditaba en estos versículos, estos 8 versículos, me venía claro, ¿verdad? Estamos estudiando sobre la excelencia o la gloria de la palabra de Dios. Y hay diferentes, se describen diferentes formas cuando miramos estos versículos. Palabras sinónimas, por ejemplo, estatutos, mandamientos, ley, preceptos. Siempre cuando yo me acerco en prepararme, yo le pido al Señor que en esos versículos que me dé como, por ejemplo, como un tema de lo que se trata esos 8 versículos. El diagrama que dio el pastor, si mira cada uno de esas letras en el alfabeto hebreo, hay como un diseño que muestra algo, que dice algo, que significa algo. En el diagrama decía mano o brazo. Yo aún en estos versículos yo pensé de la mano de Dios sobre el siervo en este Salmo 119. La palabra de Dios, si miramos su palabra, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis, describe al creyente en diferentes formas o aspectos. Por ejemplo, en Timoteo ve que el creyente es describido como soldado de Jesucristo. El Salmo 1, por ejemplo, dice que el creyente es como árbol. Y también en el Nuevo Testamento Jesús nos llama sal y luz. Y uno ve diferentes nombres o aspectos, o no sé qué palabra usar para el creyente, como describe el creyente. Ahora, al mirar estos 8 versículos, miraba como el creyente aquí como polvo, como barro, como vasija. Y si miramos aquí en el versículo 73, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es necesario, hermanos, recordar nuestra condición de que somos polvo delante de Dios. Y aquí el salmista, eso es lo que él hace. Él reconoce que Dios es su creador. Y él dice
que me hicieron y me formaron. Es necesario recordar nuestra condición, hermano, que somos polvo. Y eso debería llevarnos a una actitud de reverencia, de gratitud, de afección a nuestro Dios. Cuando lo vemos a Él como nuestro creador. Por ejemplo, en el Salmo 100, no lo busque, pero dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Salmo 103 también dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mirando ahora en este mismo versículo, dice: tus manos me hicieron. Ahora tenemos, ¿verdad? Nos recordamos que Él es nuestro creador, que somos polvo, pero no para ahí. Hay un propósito, dice: y me formaron. Es decir, hermano, que Dios no deja nada lo que Él hace a mitad. Todo lo que Dios hace con propósito. Él forma, así como vemos en Génesis capítulo 1, como encontró la tierra, ¿verdad? Y dice que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la condición de la tierra cuando lo vio Dios? Estaba desordenada, vacía, en tinieblas, así como el hombre. También Adán, Dios formó al hombre. So, no solamente que el Señor nos hace, pero también Él nos forma. Y ahí lo dice el salmista: me formaron. Esto me trajo a mí, porque no lo busque, pero me trajo a mí a la mente, por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, cuando dice la palabra que dice, y encontramos del versículo 1 al 4 en ese capítulo, palabras clave que podamos marcar. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: palabra de Jehová vino a Jeremías. Palabra de Jehová. Toma eso en mente. Versículo 2 dice que lo envió a la casa del alfarero. En ese mismo versículo dice que ahí, cuando llegaré a la casa del alfarero, te haré oír mis palabras. Versículo 3 dice que cuando él llegó a esa casa, encontró al alfarero trabajando sobre la rueda. Sabe, hermano, hasta este día Dios trabaja, sigue trabajando en nuestra vida. Versículo 4 dice, de ese capítulo de Isaías 18, dice que estaba una vasija, que él tenía una vasija de barro y que él hacía y se echó a perder. Siempre me he ministrado eso cuando él habla de la casa de Judá, pero también vemos nuestra vida ahí en esa rueda de la vida, las situaciones, las circunstancias, pero el Señor añadiendo el fuego y formando nuestra vida, se echó a perder ese barro, pero no era el Señor, no era culpa de Dios, del Señor. Él sabe lo que Él hace. Dice que la vasija se echó a perder. ¿Botó el Señor ese barro o dejó de trabajar con esa vasija? En el versículo 4, la segunda parte dice: y volvió y la hizo otra vasija. Es decir, es un proceso, hermano, de transformación. Nosotros pasamos por una transformación, una etapa de transformación, y el Señor sigue formando nuestra vida. Regresando al Salmo 119, el versículo 73, la segunda parte, ahora dice: ahora que tú me hiciste y me formaste, hay algo, hay un propósito, tiene que ver un resultado. Dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es decir, que aquí está la vasija que formaste. Ahora lléname, oh Dios. Que la vasija no se quede
vacía, ¿verdad? Yo pienso en, como siempre ha dicho hermanos creyentes, por años escuchamos palabras del Señor y solamente Dios sabe nuestro corazón, nuestro amor en nuestro corazón hacia Él y nuestra dedicación, pero uno puede ver los frutos, a veces si hay fruto o no hay fruto en ese creyente, hermano. No es que Dios pone el límite en nuestra vida, sino como vasijas debemos de decirle al Señor: Señor, me formaste, me hiciste, ahora lléname. Oh Dios, lléname. ¿Cómo? ¿O de qué? Y aquí dice: de tus mandamientos. Una mente, hermano, sin la gracia de Dios es una mente perversa. Nosotros como iglesia, aún como creyentes, necesitamos cada día de buscar de su palabra, para que nuestra mente sea renovada en Cristo Jesús. Necesitamos ser instruidos por Dios, aprender de Él. Dice, hazme entender. Yo no puedo hacerlo solo, no. Esto no es de ir a una escuela y solamente, no. Si el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que nos hace entender, que abre nuestros ojos del entendimiento para entender las maravillas de su palabra. Dice, y aprenderé tus mandamientos. Job, capítulo 10, versículo 9, él dijo: tus manos me hicieron y me diste forma. La forma que Dios quiere darnos, hermano, como dice Efesios 4:13, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere formar en cada uno de nosotros, hermano, el carácter de Jesucristo. Él quiere seguir formándonos sobre esa rueda, plasmar el carácter de Cristo para que seamos como Él. Como dijimos en la semana pasada, que Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Él es la meta. Versículo 74. Los que te temen verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Cuando los creyentes, hermano, miran a otros creyentes, por ejemplo, con experiencia, creyentes que han estado en el Señor por muchos años, que verdaderamente caminan con Dios, eso causa en los otros causa en otros que se han animado. Eso anima a otro. Cuando uno ve a un creyente sirviendo al Señor, claro, no es perfecto, él o ella no son Dios, pero claro, pero uno puede ser animado, puede aprender. Wow, cómo esa persona es dedicada a la palabra. Esa persona busca al Señor, esa persona ama a la iglesia, es dedicada a los hermanos. Eso trae, nos anima para buscar a Dios. No para glorificar al hombre, no mirar al hombre como el ejemplo, sino mirando el tesoro dentro de ese barro, de esa vasija, Cristo Jesús. Y dice, porque en tu palabra he esperado. No son animadas por la vasija, sino lo que está dentro de la vasija. O sea, la gloriosa palabra que está adentro. Y él dice que cuando ellos ven, los que te temen, verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. He esperado en tu palabra. Es decir, que tu palabra es mi fundamento. Eso es importante, hermano, porque a veces si miramos a otros creyentes sirviendo al Señor y miramos su dedicación, ¿qué pasa si ponemos solamente, completamente nuestra mirada en esa persona? ¿Qué pasa?
esa persona puede fallarle al Señor, esa persona se puede enfriar, se puede descarriar, renunciar al Señor. Y eso no puede afectar a nosotros también, sino si ponemos toda nuestra pasión o mirada en esa persona solamente. Sino Él dice que aunque ellos me verán, yo esperaré en tu palabra. Yo no me voy a gloriar en de que ellos me están mirando a mí, sino yo esperaré en tu palabra, porque tu palabra es nuestro fundamento y el fundamento de la iglesia. Mira el versículo 75. Dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando un creyente está en comunión o en relación con los juicios de Jehová, o vamos a decir la palabra de Dios, recuérdate, hermano, que estamos usando palabras sinónimas para la Biblia o la palabra de Dios. Esto es lo primero, según este versículo 75, y es de que el creyente sabe que son justos. La palabra, son justos, los caminos de Dios son justos. Que todo lo que Dios hace en esa vida de ese creyente es bueno y es correcto. Aún en nuestro sufrimiento, en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, es bueno, hermano, cuando estamos en Cristo Jesús. Dios nos está enseñando algo, nos está mostrando, estamos para aprender. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o vamos a decir el polvo o el barro, la vasija de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Lo segundo que vemos en este versículo sobre este creyente es que conoce que sus pruebas o aflicciones son por la soberanía de Dios. Su fidelidad, dice, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Esa palabra fidelidad en hebreo significa firmeza y seguridad. Podemos tener seguridad en el Señor, hermano, cuando pasamos por prueba, como pasó este siervo o esta vasija. Pasaba por prueba. Si uno ve los mensajes que ya hemos dado y esos versículos en este Salmo 119, uno ve el siervo amando la palabra de Dios, pero a la misma vez siendo atacado por los enemigos. Y uno ve eso cada vez en estos cada 8 versículos. Significa firmeza, seguridad. Y conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero estoy firme, porque tú eres soberano, porque tú tienes control. Esto debe de ser el resultado de nuestra vida, hermano, de recordar su fidelidad en medio de esas aflicciones. No que nos desanimemos o que tiremos la toalla y dejamos de seguirle al Señor, pero en medio de esa aflicción glorificar a Dios, porque, hermano, esa aflicción no se puede comparar a la gloria que se va a revelar en ese tiempo. Versículo 76 dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Ahora esta vasija, hermanos, si vemos aquí, está invocando la misericordia de Dios. Cuando yo leía esto en inglés, dice tender mercies.
Lo aprecio más en inglés, aun cuando está estudiando, porque tiene mucho significado. Tender mercies, misericordias tiernas. Hay dos combinaciones en esta palabra que son importantes. Y es de que lo importante es que se necesitan en la aflicción, hermano, necesitamos tener misericordia para perdonar a nuestros enemigos. También tierno de que nosotros entendamos que en nuestra aflicción, en nuestro dolor, Dios es amoroso, hermano. Él es tierno. Salmo 103, lo citamos, que dice, Él recuerda que somos, ¿qué? Polvo. Tender mercies. Sea ahora tu misericordia para consolarme, tu misericordia me consuela en medio de mi aflicción, conforme a los que ha dicho a tu siervo, conforme a tu palabra. Versículo 78 dice, sean avergonzados a los soberbios, porque sin causa me han acusado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Él ahora le pide a Dios que se encargue de estos que lo acusan, que se encargue de los enemigos de él. Importante, hermano, de entender eso. Importante, hermano, que siempre nos están mirando. El mundo siempre nos están mirando, aun cuando creemos que no, ellos están mirando. Lo que usted está diciendo o predicando o viviendo es real. O es como los otros religiones, como dicen. Es importante dejar, hermano, cuando uno se encuentra hablando con aquellos que son enemigos, compartiendo la palabra, o en el trabajo, en la familia, cuando se burlan o cuando te atacan. Es importante recordar, hermano, que Dios se encarga de ellos. No que uno también comience a amenazar. O como dice, ojo por ojo. La semana pasada leíamos 1 de Pedro capítulo 2 y dice que como ejemplo Jesús, cuando lo maltrataban, él no maldecía. Dice en ese contexto, dice que siguiendo las pisadas de Jesús. Él es el ejemplo. Pero me encanta aquí cuando al final de este versículo lo que dice, versículo 78, dice, vamos a leerlo otra vez, dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han acusado. Pero eso me ministró mucho, porque a través del Espíritu podía yo captar un poco de que mientras que te burlen, que te ataquen, y uno ora por ellos y sigue amándolo a ellos y dejando, hermanos, que Dios se encargue de ellos, ¿qué deberíamos nosotros hacer durante ese momento de esa oración, de esa petición? Dice, pero yo meditaré en tus mandamientos. No enfocarnos en lo que ellos están haciendo, no en orar, Señor, por favor, castígalo a ellos, sino que Dios se encargue de ellos, hermano. Él vela por sus hijos. Mientras tanto, vamos a estar meditando sobre su palabra, sobre sus mandamientos. Dice, subiendo, hermano, vamos a regresar un poco, vamos a ir al versículo 77, porque dice, vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia, tu ley, tu palabra. Aquí la vasija, hermano, está siendo apresionado en todas partes.
En cada lado, hermano, hay presión por los enemigos. Dice, cuando vienen sus misericordias. No solamente que existimos, hermano, sino estamos vivos y llenos de vida por su misericordia. El Señor nos dio vida. Nosotros no sabemos lo que es el vivir, hermano, si no conocemos a Dios. Si no conocemos de su grandeza, de su misericordia, no sabemos lo que es el vivir. Reconociendo, hermano, su misericordia es recordándonos de dónde vivimos, dónde estábamos en nuestra condición, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. No había vida, nada acontecía con ese polvo hasta que Dios nos dio vida. Y sus misericordias vienen a nuestra vida. Versículo 79 dice: vuélvasen a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Vuélvasen a mí los que te temen y conoces su testimonio. Quizás, hermano, quizás, como David decía en el versículo 74, que cuando lo verán los que le temen se alegrarán. Quizá en este versículo habían creyentes, hermano, que fueron desanimados por los ataques de los enemigos, se apartaron. Y él dice aquí: vuélvanse a mí los que te temen. Estos aquí tienen dos características, hermano, y es que temen y que conocen, y por eso vuelven a Dios. Dice: vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. No es que no conocen, sino que tiraron la toalla, se desanimaron, y ahora, hermano, viendo como en este barro o esta vasija, en este siervo, la grandeza de la palabra de Dios en esta vida, ellos ven eso y dicen: wow, déjame volver al Señor. Que el Señor también me dé fuerza, que el Señor también me levante y me dé la victoria en medio de esta aflicción. Puedo yo buscar de Él y Él me da su fuerza. Mira el versículo 80. Él dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Otra palabra sinónima. Para que no sea yo avergonzado. Quizás, hermano, nos falta mucho en nuestra vida. Como vasijas del Señor, el Señor sigue obrando y formando y trabajando en nuestra vida. Quizás nos falta mucho. Pero mira lo que el Señor me ministró en este versículo. Aunque me falte mucho, como vasija, Señor, que sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Me trae a la mente, por ejemplo, le quiero leer en el Salmo 86, versículo 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. En inglés me encanta porque dice unite. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Une. A veces el corazón quiere ir en diferentes direcciones, hermano. Y aquí él dice, regresando al Salmo 119, versículo 80, dice: sea mi corazón íntegro. Quizás, Señor, hay diferentes partes o aspectos de mi vida, como tú me miras a mí,
que todavía el Señor necesita trabajar, pero hermano, que el corazón sea para el Señor. Que el corazón sea dedicado a sus mandamientos, su palabra, para que no seamos avergonzados. Quisiera pasarnos aquí a 2 Timoteo, capítulo 2. Quería compartir algo con ustedes. Puedo conectar a estos versículos en 2 Timoteo, capítulo 2, mirando aquí al versículo 14. El contexto del 11, 12 y 13 dice: palabras fieles, estad, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo le compartía eso con mi esposa anoche y yo dije, wow. Eso sí me hace, hermano, llorar, porque yo digo, wow, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Eso en el Salmo 119 que hablábamos, quizá esos creyentes que se apartaron o se perdieron desánimo, regresaron, porque aunque ellos fueron infieles, el Señor permanece fiel. Mira aquí versículo 14. Recuérdales esto, Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Señor hace la vasija, el barro, ahora forma esa vasija, quiere prepararnos en su palabra, dice, para que seamos aprobados por Dios y que usemos bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que estos dos hermanos dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornarán a la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay un sello, una marca sobre esa vasija, sobre nuestra vida. El Señor nos hizo, como le decía, compartía el evangelio con un compañero de trabajo, y yo le dije, según las escrituras, yo veo que Dios no hizo al hombre para que él viva como él quiera, sino que hay un sello, hermano, dice que pertenecemos a Él, y si pertenecemos a Él, no es necesario apartarnos de la iniquidad. Versículo 20. Pero en una casa grande, como así describía Jeremías 18, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y aquí está, santificado. Como dije, sobre la rueda es un proceso de transformación.
Dios nos está santificando, hermano. Claro, si nuestro corazón está dispuesto que el Señor trabaje, la mano de Dios, que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. Dice, santificado, útil, no para el ministerio, no para la iglesia, no para el otro hombre, hermano, para que nosotros recibamos gloria, sino para el Señor, útil al Señor. Y dispuesto, ¿para qué? Para toda buena obra. Y si eso incluye, hermano, pruebas, sufrimiento, aflicciones, pues hermano, es una buena obra. Dice, versículo 22. Es necesario que ese barro se mantenga apartado. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es de eso debería el barro, hermano, llenarse. No de las cosas viles, hermano, no de las cosas de este mundo, no del pecado. Que seamos una vasija útil para el Señor, hermano, para darle gloria a Él. Y dice, y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que Él dijo en el Salmo 80, versículo 80 del Salmo 119, que mi corazón esté íntegro en tus mandamientos. Que nuestros corazones, hermanos, sean limpios al Señor, hacia el Señor, y que invoquen el nombre del Señor. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corregirá a los que oponen, a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. Un vaso útil al Señor, un vaso santificado, apartado, lleno del Señor, hermano, es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Que seamos, hermano, apartados. Yo le doy gracias al Señor porque mientras me preparaba yo quería leer otro versículo y tengo el tiempo. Me acompaña por favor a 1 Corintios capítulo 4, 2 de Corintios, perdón, capítulo 4, para ver todo esto, hermano, en aplicación. No olvidándonos de esos versículos en el Salmo 119. Tus manos me hicieron y me formaron. Dios tiene propósito, hermano, en todo lo que Él hace. Dios no habla por hablar como nosotros. Él no gasta palabras, hermano, o desperdicia palabras, sino, hermano, hay propósito en todo lo que Él hace. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, mirando aquí el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados. Se recuerda que en ese salmo él sentía la presión de los enemigos, la presión de la vida. En el Jeremías 18, sobre la rueda, uno siente la presión a veces, porque el Padre, como nos ama, Él también nos disciplina. Pero aquí, hermano, Pablo dice algo tan importante sobre ese barro, hermano. Él dice que el tesoro está en el barro. Por eso pasamos por esas pruebas.
porque el tesoro el enemigo quiere destruir ese tesoro. Dice, pero la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Por qué es importante de recordar eso? Porque mira el versículo 8, dice que estamos atribulados, ¿en qué? En todo. Leía eso y miraba como en todo alrededor de nosotros siempre hay algo, hermano, siempre hay algo. Salimos de una cosa, entramos en otra inmediatamente. Dice que cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente fue llevado al desierto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Es decir, que no estamos sin esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. El Señor está con nosotros. Recuerda cuando Pablo decía en Timoteo que lo abandonaron durante la obra, durante el medio de la obra del ministerio. Pero él dice que el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Dice, derribados pero no destruidos. Versículo 10. Llevando en el cuerpo o en esta vasija o el barro, siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Por qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué pasamos por esto? ¿Por qué aflicción? ¿Por qué Dios sigue formando nuestra vida? ¿Por qué dolores? Para que Jesús sea visto en nuestra vida, hermano. Dice aquí, versículo 11, porque nosotros vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermano, la importancia, hermano, de, como dice el Salmo 119, de que su ley sea nuestra delicia. Que la palabra de Dios, hermano, que meditemos sobre su palabra, que nos dediquemos sobre su palabra. Esa palabra, hermano, que nos da firmeza, seguridad. Nosotros como barro, vasija del Señor, importante, hermano, de llenarnos de Dios cada día, de su presencia, y apartarnos con la ayuda del Señor, hermano, del pecado, de lo que es vil, lo que ensucia, hermano, lo que nos deja a nosotros seco, muerto espiritual. Es importante. Mirando ahora, vamos a brincar e ir al versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, antes aunque nuestro hombre, ¿lo ve? La presión, polvo, hombre, dice, exterior, se va desgastando. Ya, por ejemplo, yo trabajo con muchos compañeros que tenemos como 18, 20 años ya conocidos en el trabajo. Y podemos mirar hacia atrás y decir, wow, recuérdate cuando tú tenías pelo. O que estaba más fuerte. Algunos tienen diferentes defectos en su salud, hermano. Pero uno puede recordar y puede también aprender de que a través de la palabra, hermano, hombre exterior, esto no se queda así para siempre, hermano. Se va desgastando. Pero mira lo importante. El interior, no obstante, se renueva de día
en día. ¿Pero cómo? Cuando buscamos de la palabra del Señor, cuando su ley es nuestra delicia, cuando sus mandamientos, cuando nuestro corazón es íntegro en sus mandamientos. Y dice aquí el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez que pasamos por algo, hermano, cada vez más excelente y eterno peso. Wow, el Espíritu Santo puso esa palabra ahí, hermano, peso. Que esto es leve, esto es temporal, pero su gloria tiene peso. Dice, peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, como ese salmista, sino los que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, seguimos poniendo nuestra esperanza en el Señor y nuestra mirada en Jesucristo, nuestro modelo, que Él se ha visto cada día en este vaso de barro, y que toda la gloria y poder y excelencia sea de Dios y no de nosotros, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, por tu palabra que nos fortalece. Tu palabra, Señor, que nos da consuelo en medio de la aflicción. Tu palabra, Señor, que nos sostiene cuando estamos secos delante de ti. Tu palabra, Padre, que una vez más nos vuelve a tu camino, Señor, cuando estamos descarriados. Padre, tú has hecho, nos has formado. Somos polvo, Señor, y reconocemos tu misericordia en este día, Padre. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, que vive en nosotros. Y el propósito de estas tribulaciones, Señor, o sufrimiento o aflicciones, es para que Jesús sea visto cada día y glorificado en tu iglesia, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú sanes y levantes nuestro pastor, Señor. Le dé fuerza en tu tiempo, según tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús.